A Debate con Gabriel Camacho. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y ya nos arrancamos en esta mesa de debate. Les saludo como siempre a nombre del equipo que hace posible este espacio y ponemos los temas de coyuntura a debate. Hoy pues retomaremos lo que sucedió hace varios días en la península de Yucatán, que sin más se fue la luz, se fue la energía eléctrica y esto afectó a alrededor de 2 millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. Con este tema nos vamos a arrancar y es que ¿qué fue lo que pasó? Y esto es una herencia de sexenios pasados. La pregunta o las preguntas que surgen: ¿aguantará la red con la demanda actual? El ritmo de la economía aguanta la red que se tiene de generación, de distribución y de transmisión de energía eléctrica. Por lo pronto se han reportado en 7 años 5 apagones de gran escala, 2 en el último año y 4 de ellos en el sureste. Ojo, sin electricidad no hay turismo, no hay industria, no hay crecimiento. Simplemente se apagan las oportunidades y se apaga el desarrollo, se apaga el crecimiento que van de la mano. México presume sí una soberanía energética, pero sí hay una soberanía energética. Así con esto arrancamos a debate. A Debate. Saludo con gusto a Fernando Sendejas Reyes, él es abogado y ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía. Con el gusto de saludarte, Fernando, y a David Rosales, él es socio en Elevation Ideas en la consultoría mexicana en materia de energía. A ambos, muchísimas gracias. Acá arriba va a aparecer un reloj para que su opinión vaya de entre 1 minuto y 1 minuto y medio. Me arranco contigo, Fernando. Vamos partiendo de lo que sucedió recientemente en el sur. No sé si esto es privativo solamente del sur del país, si esto solamente está evidenciando la vulnerabilidad eléctrica y que se limita solamente al sureste, o si es un tema que debe de preocupar a todo el país. Me arranco con esto. Adelante, Fernando, bienvenido nuevamente. Gracias, Gabriel. Pues el problema es el aislamiento en las dos penínsulas, tanto en la de Yucatán, que es en la que lo acabamos de ver, como en la de Baja California. Este problema es común y desgraciadamente millones de personas se quedan sin energía eléctrica y esto afecta al crecimiento económico y a la estabilidad de las operaciones en esos estados. En el caso de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo, tuvimos un apagón muy fuerte en estos días. En marzo había habido otro similar. Y la cuestión es que en el momento en el que falla la transmisión, porque ese fue el motivo que dieron los integrantes de la Comisión Federal de Electricidad, pues entonces sale de operación gran parte de la generación en esa zona, e independientemente de que en esta ocasión no fue una cuestión de falta de gas natural, por ejemplo, que es lo que han arguido en ocasiones anteriores, lo que denota es que falta capacidad y modernización en la red nacional de transmisión. Inclusive la legislación lo que dice es que debe ampliarse y modernizarse constantemente. Y el otro problema se suele presentar en la península de Baja California, que tiene la misma situación de aislamiento, y cuando hay, por ejemplo, fenómenos como el que se presentó de fallas en transmisión o, por ejemplo, demanda adicional por un tema de calor o cuestiones que están relacionadas con el consumo, pues entonces hacen que colapse todo el sistema en esas regiones y entonces tengamos apagones generalizados. Existe un organismo, el Centro Nacional de Control de Energía, que tiene a su cargo buscar mantener la continuidad y la confiabilidad en el sistema y que de esta manera trata de equilibrar, y cuando hay insuficiencia o hay algunos problemas, hace cortes de carga rotativos, o sea, intenta que no toda la región se quede sin energía al mismo tiempo, sino que se vaya haciendo escalonado. El problema es cuando ocurre lo que pasó en estos días, que colapsó todo. Entonces, pues fueron varias horas de escasez y incluso hemos visto que en esas regiones pues ya la gente está acostumbrándose a comprar generadores a diésel para tenerlos en sus casas, lo cual, aparte de ser contaminante, pues es más costoso. Idealmente el sistema, la red, debería proveerles de la energía suficiente y que no tengan que estar buscando este otro tema en soluciones. El problema es que cuando se antepone la ideología, que es lo que hizo Obrador, pues entonces la realidad se impone y pasan estos problemas.
Ya. David, empiezo con lo mismo. Estamos viendo entonces dos Méxicos o sumo lo último que decía Fernando, la ideología sobre la modernización, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, estos dos sistemas aislados, el de las dos penínsulas, podemos decir que están en condiciones distintas a todo el país. Me llama mucho la atención, hablando de usuarios afectados solamente en Yucatán o en la península de Yucatán, pues son más de 2 millones, no es poca cosa. David, ¿tú qué impresión te da? Creo que es muy importante agregar 3 aspectos. El primero, bueno, esta falla que ocurre en las líneas que van de Escárcega a Ticul y después llegan hasta Riviera Maya, son o debieron de haber sido controlados de mejor manera por el SENACE. El problema efectivamente, como bien apunta Fernando, es la falta de inversión que hemos tenido en transmisión. Ahora, este es un asunto que me parece incompleto decir que es heredado de muchos sexenios anteriores. Si bien es cierto, existen bien documentados faltas de inversión desde varios años hacia atrás, particularmente en los últimos 6 años, 7 ya, hemos podido ver un extremo subejercicio en la inversión en materia de transmisión. El problema que hoy tenemos, además de el tema de gas natural, como también mencionaba Fernando, es que la red de transmisión está en mal estado, no ha sido suficientemente modernizada, no cuenta con los elementos de resiliencia para aguantar en el caso de que tengas algún problema. Y esto efectivamente no solamente va a estar ocurriendo en las penínsulas si sigue existiendo este completo subejercicio. Yo diría que hay que estar muy pendientes de otras zonas, particularmente las uniones entre la zona norte, que es Chihuahua, hacia Monterrey, necesita más transmisión. De hecho, esto va a tener otro efecto que es el de mejorar los precios regionales con el propósito de que tengamos un sistema más resiliente. Y además de los riesgos mencionados en materia económica, creo que es muy importante también mencionar problemas de salud que pueden haber ocurrido. Mucha gente acusó problemas de salud. Si nos ha ocurrido esto en otras horas del día, la cantidad de gente con problemas de golpe de calor hubiera sido enorme y además los hospitales se podrían haber visto saturados. Claro, totalmente. Ahora, hablando justamente de estas, digamos, 3 etapas o 3 momentos, que es generación, distribución y transmisión, y sobre todo para que nuestra audiencia también esté visualizando este problema, ¿en qué se traduce una mejor o más inversión en materia de transmisión? Estamos hablando, en este caso, Fernando, de posterías, de cables, de transformadores. ¿De qué sería hablar de una modernización en términos de transmisión y distribución, Fernando? La transmisión es la alta tensión, entonces las grandes torres, estas muy altas que vemos en las carreteras, por ejemplo, eso es transmisión. Son niveles de tensión superiores a 35 kilovolts, eso es lo que dice el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. Eso sería la infraestructura de transporte. Pensemos a la transmisión como la supercarretera. O, por ejemplo, si estuviéramos hablando del cuerpo humano, pensemos que la transmisión es la columna vertebral, mientras que la distribución serían las terminaciones nerviosas. Ya lo que es media y baja tensión es distribución. Media es entre 1 y 35 kilovolts y baja es abajo de 1 kilovolt. Las casas, por ejemplo, los usuarios domésticos estamos conectados en baja tensión. En números cerrados, CFE tiene 11 millones de postes a nivel distribución. O sea, los postes que vemos en las calles, eso es nivel distribución. En ambos casos, lo que hacen estas infraestructuras es transportar energía de las plantas en donde fueron generadas, por ejemplo, las hidroeléctricas, sí, las grandes presas, las eólicas, las fotovoltaicas o las fósiles, no suelen estar junto, ¿verdad?, a los centros de consumo. Entonces, se necesita que haya las líneas de transmisión, primero para moverlo en alta tensión. Después viene una subestación reductora en la que se baja el voltaje de alta a media y después a baja tensión. Y finalmente, ya para entregarlo a los usuarios finales, sobre todo los domésticos, entonces ya se entrega en baja tensión. ¿Qué implicaría una modernización? Pues esas líneas tienen una vida útil y hay en algunos casos infraestructura que tiene más de 50 años de antigüedad. Además, tienen una capacidad que en algunos casos ya llegó al nivel de saturación y por eso es que se generan las congestiones. Lo que debería hacerse, aparte de ampliarlas, es modernizarlas. Como esa es una actividad que en la Constitución quedó reservada al Estado y desde octubre del 2024 ya no admite ningún tipo de participación privada, si la CFE no lo hace,
nadie más lo puede hacer. Entonces, este es un descuido de parte del gobierno Claro. y debería poner el presupuesto suficiente para corregirlo. Ahora, hablando de presupuestos, David, ya con esta, digamos, esta asesoría que espero no cause honorarios de Fernando, hablando justamente tú comentabas sobre los presupuestos y ya poniendo el tema de los recursos, ¿de cuánto tendríamos que estar hablando? Esto tiene que ser millonario. Y entiendo que recientemente se anunció un plan nacional maestro de inversión, se anunció digamos, inclusive nuevas plantas de generación de energía, plantas solares, una cosa muy impresionante, pero no sé si en este caso, sobre todo frente al discurso, mencionábamos hablando de ideología, de que ya somos soberanos, de que ya México tiene la soberanía energética, pues sí, ¿de qué nos sirve si tenemos muchos problemas, David? Y estamos hablando aproximadamente de 6 a 18 mil millones de pesos en inversión de transmisión, lo que se requiere de manera inminente. El IMCO, el Instituto Mexicano para la Uf. Competitividad, habla de números mucho mayores para realmente recuperar la competitividad que requiere el sistema eléctrico nacional. Pero efectivamente, vaya, los planes están y no quisiera yo decir que sean necesariamente terribles de inicio. Este año tuvimos una publicación ¿Sí, no? con todo bombo y platillo en las mañaneras sobre la red de generación perdón, sobre el parque de generación. Y pocos meses después, en abril, tuvimos información sobre transmisión y mayores detalles fueron publicados el mes pasado. El desafío fundamental es que, pues ahora sí ocurra. Es indispensable para que estas plantas nuevas que se están desarrollando puedan pues abastecer y suministrar el sistema, que la transmisión se dé. En particular en Yucatán, de hecho, tenemos dos centrales Claro. nuevas prácticamente por ser terminadas el año que viene. Una es Valladolid 4, también conocida como Riviera Maya, la otra es Mérida 4. Y estas dos centrales me parece que fue una completa irresponsabilidad construirlas sin haber previamente establecido el presupuesto definitivo What? para transmisión. Ambas centrales van además a desplazar otras que también consumen gas natural porque no ha terminado de estar planteado adecuadamente la expansión de la red de gasoductos. Si bien hay un proyecto que se está llevando a cabo, ese sí por iniciativa privada y que está caminando, este está anclado por un contrato con CFE y esto no está a tiempo para poder abastecer a todas las centrales. Entonces, en el Inter, lo que vamos a ver es el desplazamiento del gas de las centrales de más años para abastecer a las nuevas, lo cual es completamente un despropósito, un desperdicio de recursos, porque además vas a tener que pasar esas dos centrales anteriores a otro combustible, en este caso diésel, una de ellas. Entonces, estamos en verdaderos problemas, sí, yo creo que el tema es la falta de una adecuada coordinación, hubo desesperación por inaugurar las cosas a tiempo, ni siquiera se logró, no llegó el presidente López Obrador a inaugurar una sola central, ha tenido que ser la presidenta Sheinbaum quien ha dado la inauguración de San Luis Potosí, de Salamanca, etcétera. Pero en este momento lo que falta para la península de Yucatán, sin duda, para reducir estos problemas, es transmisión. Ya, sí, sí, coincidimos. Ahora, son anuncios importantes, Fernando. ¿Tú qué impresión te da, sobre todo teniendo en cuenta que comentabas hace un momento hoy más ideología que realmente una visión de real de las cosas? Yo decía hace un momento, bueno, pues sí, se presume mucho la soberanía, me parece que esto tiene que ver con el tema de la inversión privada, que lo recupera el Estado, pero ¿qué pasa cuando el Estado, pues no sé si esté rebasado, pero por lo menos se ve que está limitado teniendo en cuenta que difícilmente podría tener mayor seguridad energética, más allá que de la soberanía, una seguridad energética, Fernando? Sí, el problema es el tiempo y el dinero, que no hay suficiente, y por el otro lado, que no debería verse a la inversión privada como un quítate tú para ponerme yo, sino que debería ser un complemento y que tenga reglas claras y sobre todo que se le haga atractivo venir a México. Y no nada más para extranjeros, también para empresas nacionales.
Porque el problema que estamos viendo ahorita, por ejemplo, es que publicaron la ley del sector eléctrico el 18 de marzo de este año y ahí mismo la mayoría aplastante del gobierno en el Congreso estableció que tenían 180 días para publicar los reglamentos. Esos 180 días vencieron hace 2 semanas, el 18 de septiembre, y no los han sacado. Entonces, lo que les toca hacer a ellos no lo están haciendo y todo esto pues lleva a retrasar. Y como lo decía David, para cortar el listón, las obras tienen que estar listas a tiempo. Y el problema está haciendo que esta administración ya lleva 1 año y las plantas pues no se construyen de un día para otro. Entonces, esa cuestión, más el hecho de que hay empresas que quieren invertir, pero o no las dejan o no les han dicho cómo van a estar las reglas porque no hay reglamentos, lo único que ocasiona son cuellos de botella. Ya, ahora, y bueno, no sé si inclusive sumar con el tema de esto del huachicol fiscal, con el uso de los combustibles que utilizan ciertamente algunas plantas, digo, veto a saber si no se inclusive llegó el huachicol hasta las plantas de la Comisión Federal, estoy especulando, pero dada la caja de Pandora que se ha venido abriendo, no me sorprendería que también el huachicol fiscal llegara a ese tipo de plantas, pero bueno, ese es otro tema. Hablábamos sobre que el problema se ha concentrado en el sur. ¿Cómo está el centro y el norte del país, teniendo en cuenta los desafíos, las dinámicas industriales, inclusive en el norte? Y no sé si también habría que preocuparnos, decía, se ponía en la mesa en la parte norte, Chihuahua, Nuevo León, con toda la industria que se tiene. No sé si también ahí tendríamos que estar planteando una especie de reforzamiento, David. Particularmente hablaría yo del Bajío. Es una zona en donde el crecimiento industrial ha sido crucial en los últimos 20, tal vez 30 años. Y hoy por hoy está saturada. Es completamente imposible para una instalación industrial nueva obtener adecuados permisos de conexión con la Comisión Federal de Electricidad. Los parques industriales están viéndose obligados a cambiar de sitio. Hay espacios muy adecuados en donde se podrían crear condiciones o clústeres industriales, tecnológicos, de industria aeroespacial y de otro índole muy poderosos y que no están pudiendo hacerse, no se han podido desarrollar ya en buena medida por la falta de capacidad para recibir electricidad por parte de la red. Como estamos viendo la cosa, la verdad es que lo que está ocurriendo es pues ya no solamente la muerte del nearshoring, sino que de alguna manera ni siquiera despegó. Hay otras zonas, por ejemplo, un poco más hacia la zona de Tula, más cerca de la Ciudad de México, en donde también el reforzamiento se vuelve indispensable para poder contar con el desarrollo de nuevo crecimiento industrial. En Guadalajara, por ejemplo, en la zona de occidental, hemos podido observar un problema de precios que se vislumbra para los siguientes años. Todas nuestras modelaciones acerca del comportamiento de las centrales en esa zona pueden plantear que tienen gas natural disponible, que existe la demanda, pero que con los desafíos de conexión no necesariamente vamos a poder tener esto, que se volverá un problema de finanzas públicas si CFE mantiene la necedad, si se me permite el término, de mantener subsidios a una buena parte de las tarifas domésticas y no contempla las condiciones necesarias en materia de transmisión, sobre todo, insisto, para que los precios de los nodos, los famosos precios marginales locales, puedan tener realmente condiciones económicas adecuadas. Entonces, el problema se vuelve terrible de largo plazo, mucho más caro incluso para el país completamente. ¿Cuánto estará pagando de generación si no desarrolla esta transmisión? Muy bien. David, pues muchísimas gracias. Fernando, una conclusión muy breve de 20 segundos, por favor, para ya cerrar. Claras y solamente de esa manera podremos evitar que haya problemas de congestión y que se mantenga la confiabilidad y la continuidad, porque sin electricidad no tenemos manera de tener actividades. La vida diaria sería imposible. Sí, totalmente. Fernando, David, muy clara la explicación. Gracias por este intercambio de ideas, gracias por poner este tema a debate y a usted también gracias por seguirnos esta tarde aquí en A Debate. Le parece y le invito que se quede en la programación de Mega Noticias, por supuesto con más información. Con permiso.